La hegemonía de la cocina estadounidense en la comida rápida es innegable, pero los caminos del fast food son inescrutables. Hamburguesas y perritos campan a sus anchas por todo el mundo, pero hay bocados míticos de Estados Unidos que nunca han salido de sus fronteras. Hoy, en la cocina de Directo al Paladar, tenemos a un sándwich emblemático, el Sloppy Joe. El Sloppy Joe es un bocado barato que se sirve en panes similares a los de hamburguesa y consiste en un guiso de carne picada con tomate y hortalizas. El bocado, para el que casi no necesitas dientes, es muy popular entre los niños que se ponen perdidos comiéndolo. De hecho, sloppy significa literalmente desordenado, y es que al morder todo se desparrama. Estamos ante un sándwich muy antiguo, del que hay referencias ya en los años 30 en toda la costa este. Hay quien dice que es de origen cubano y viene de La Habana, pero esto, como ocurre con todas las cosas del comer, no está nada claro. Hay cientos de versiones del Sloppy Joe en todo Estados Unidos que solo tienen en común la carne picada y el tomate. Nosotros hemos escogido una receta publicada en The New York Times, que parte de una original del restaurante Try Bakery en Manhattan. Vamos al lío. En una sartén tirando a grande y con tapa, porque si no lo vamos a poner todo perdido, calentamos un poco de aceite de oliva. Y vamos a hacer un sofrito con una cebolla y un diente de ajo bien picados. Esta receta está calculada para unos 4 hamburguesas. Tenemos que hacer el sofrito hasta que la cebolla esté translúcida, lo que nos llevará en torno a 5 minutos. Yo cuando frío cebolla siempre le echo sal de entrada, porque pilla sabor y además suelta antes el agua y se cocina más rápido. Ya está la cebolla bien hecha y vamos a echar ahora 400 gramos de carne picada de vacuno. Y dejamos que la carne se cocina bien durante unos 15 minutos, removiendo sin parar. Ya han pasado unos 15 minutos, la carne está bien hecha, vamos a añadir el resto de ingredientes. En primer lugar, una lata pequeña de tomate triturado, un par de cucharadas de tomate concentrado que le va a dar mogollón de umami. Yo el tomate concentrado, cuando hay guisos de tomate, se lo suelo echar siempre si tengo, porque está genial. Y ahora vamos con el toque maestro de la receta de este restaurante de Manhattan, que son 3 tipos de picante, ¿vale? Si no os gusta nada el picante, prescindir de uno o incluso de todos. Vamos a echar una cucharadita de chipotle ahumado, que ahora desharemos. Esto cuidado que pica como un demonio. Un poquito de chile picante en polvo y unas gotitas de tabasco. Removemos bien. Vamos a salpimentar, sin miedo, que la carne picada siempre está sosísima. Un poco de pimienta. Y ahora, con el fuego al mínimo, una vez hayamos mezclado bien todos los ingredientes, vamos a ponerlo en el 1, Porque esto además va con una caña que alucina. Vamos a tapar y tenemos que dejar que esto se cocine a fuego muy lento, como os digo, durante 45 minutos. Lo ideal es que se evapore todo el agua, que una plasta muy densa, que puedas colocar en el bollo y aunque se desparrame un poco, pues no sea totalmente líquido, porque entonces sería un Cristo de puta madre. Así que nada, 45 minutos y a esperar, removiendo de vez en cuando, claro. Hemos dejado el relleno del Sloppy Joe cocinando casi 1 hora, lo mínimo 45 minutos, podéis dejarlo hasta 1h30. Lo importante es que llegue un punto en el que al pasar por aquí la cuchara se forme un mar rojo, es decir, un caminito en el que no se desparrame el líquido. Esa es la señal de que está ya lo suficientemente hecho. No hemos apagado el fuego, sigue al 1 y vamos a tostar un poquito los panes. La hamburguesa en una parrilla. Esta carne, 400 gramos, da para 4 sándwiches, pero vamos a montar uno y así aprendéis. El curro lo hacéis vosotros. Muchas veces el Sloppy Joe se sirve sin queso, pero otras veces se sirve con queso cheddar. Y hombre, si nos dan a elegir, pues obviamente le vamos a echar unas lonchitas de queso cheddar del malo que funda bien y listo. Las hamburguesas siempre dicen por ahí los americanos que el queso cuanto peor sea mejor, eso ya no sé, pero desde luego este queso malo que sin hamburguesa no te lo comerías, en la hamburguesa pues va de puta madre. Ya está la base tostada y lo que vamos a hacer es colocar aquí el queso también, que se vaya a fundir. Ya tenemos el pan tostado, el queso a punto de fundirse, sencillamente vamos a montar el sándwich. Ya sabéis que esto es un desparrame, aunque esté denso, o sea que si me mancho no me regañéis. Simplemente echamos un par de buenas cucharadas y listo. Nuestro Sloppy Joe perfecto. Esto para comer es imposible no marcharse, ya os he avisado, pero bueno. Yo creo que no me resisto a darle ya un bocado. ¿Qué me decís? ¿Me mancharé o no? Pues me he manchado mi camiseta nueva, pero está buenísima. A Marky Smith le habría gustado.
Y hasta aquí otra receta más en la cocina directa al paladar. Espero que hagáis el Sloppy Joe, os manchéis mucho y me digáis qué os ha parecido. Nosotros hemos escogido una receta publicada en The New York Times. Os mato.